Adrián, Rodolfo, Lucía, Cintia, Martín, Carlos. Hoy tenemos la última clase teórica del semestre. El próximo miércoles no tenemos actividades porque toca asueto feriado. Feriado. Sí, ya feriado, sí. Toca feriado. Entonces, la siguiente actividad es de hoy en 15. Atiendan, por favor, muy bien. Eso es de hoy en 15, que sería el 7 de abril. Para el 7 de abril tenemos establecido nuestro primer recorrido. El recorrido va a ser en día y hora de esta clase, o sea, miércoles 7 a las 14, de 14 a 16. Les prometemos que no vamos a arrancar antes de las 14 y les prometemos que no vamos a extendernos después de las 14 también, porque seguramente ustedes también tienen otras actividades, ¿verdad? Pero dentro de esa franja horaria vamos a hacer nuestro primer recorrido, que es por los jardines del Centro Histórico de Asunción. Siempre y cuando, por supuesto, no haya 7 de mayo, sí, correcto. Siempre y cuando no haya ningún imprevisto, ¿verdad? No sé, que llueva o que haya alguna marcha importante por el centro justo ese día, a esa hora, o que no haya un paro, ¿verdad? Somos la una, así que ese tipo de cosas hay que meter en mente. Porque si es así poquito tampoco suspendemos, ¿verdad? Claro. Nuestro canal de comunicación va a ser la plataforma, ¿verdad? Ahí le vamos a estar avisando si es que eventualmente va a haber un cambio, ¿verdad? De momento tienen que saber que es el 7 a las 14 horas, ¿verdad? Que es día miércoles. Y salvo que nosotros digamos lo contrario, nos quedamos ya con esa fecha, ¿verdad? Y en ese recorrido le vamos a estar explicando mejor el tema del trabajo práctico también, María, ¿verdad? Exacto. Ahí le vamos a estar dando los ítems que les vamos a pedir para el trabajo práctico. Uh-huh. Y sumado a eso también, nosotros siempre le dijimos que no exigimos asistencia en las clases virtuales, pero sí es importante que manejen estos datos para estos dos recorridos que se vienen. Como que no podemos aceptar que no vayan porque tanto el trabajo práctico como el examen final se basa en estos dos recorridos que generalizan obviamente todo lo que ustedes vieron en estas clases que le dimos con el profe Carlos. Obviamente se relaciona con ese recorrido, pero el trabajo práctico y el trabajo final, el examen final, trata sobre estos recorridos, o sea, cómo van a elaborar, ¿verdad? Tanto su trabajo práctico o su examen final si no fueron, ¿no? Entonces, eso les quería avisar, ¿verdad? ¿Ya, profe? Eso, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a arrancar. La clase hoy es la más corta de todo el semestre, además, ¿verdad? Aquí. Acá, presentar, compartir. Me confirman, por favor, cuando se ve en pantalla completa y ya arrancamos. Está, profe. Ya está, bien, ok. No tenemos todavía hasta el día de hoy casos de intervención en jardines históricos, por lo menos no en jardines de gran escala, a los que podamos calificar de completos, felices y totalmente profesionales, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan habido intentos y casos propiamente dicho de intervención en espacios de diferentes escalas, ¿verdad? Vamos a mirar algunos casos, creo que 3 o 4 casos que les estoy trayendo hoy, para que podamos tener como ejemplo, en la mayoría de los casos más bien para saber qué cosas están mal, ¿verdad? Qué cosas se hicieron mal, ¿verdad?
pero también para rescatar de repente en algún que otro caso parte del procedimiento, ¿verdad? Esto nos va a servir también para entender que incluso la voluntad, así entre comillas, de restauración, cuando no tiene un respaldo técnico y un respaldo científico, puede terminar siendo también un riesgo muy alto para el jardín histórico que uno quiere restaurar. Vamos a empezar con este primer caso, que lo vamos a revisar también en primera persona dentro de 15 días, cuando de hecho el recorrido iniciamos con este jardín en particular, que es el jardín conocido con el nombre de Jardín del Cabildo, así de manera casi extraoficial, que presumo ya conocen todos, ya habrán visto, habrán pasado, aunque sean frente. Es uno de los tantos jardines que forman parte del conjunto de Plaza de Armas. Esta fotografía está tomada desde la planta alta del Cabildo y ahí se puede ver un poco de vegetación. Atrás había una fuente que hoy en día ya no está, felizmente, y se pueden ver algunas marcas en el piso también que nos sirven de testimonio de que existieron algunos parterres y que fueron arbitrariamente eliminados, ¿verdad? Quiero mostrarles un poquitito algunas imágenes de ese sector. Este es el mismo, pero en una vista satelital, para que vean el perfil de la fuente que se instaló en el año 2003 en el contexto de una serie de intervenciones, desde mi punto de vista, y no soy el único que plantea esto, intervenciones maliciosas por parte de la Municipalidad de Asunción en espacios públicos, porque no se eligió cualquier espacio público, se eligieron los espacios públicos que se utilizaban para aglomeración de personas, para manifestaciones. En esos lugares se implantaron fuentes de agua como para ocupar el espacio que normalmente ocupaban los manifestantes, ¿verdad? Él le tocó también a esta Plaza del Cabildo, y donde implantan esa fuente. Ahí se puede ver, no sé, me confirman que se ve mi cursor. Sí. Bien, ahí les estoy marcando el perfil de la fuente de agua que se instaló, que es un perfil que solo parcialmente respeta algunas dimensiones del parterre central que tenía originalmente este jardín, que es en cuanto al ancho, ¿verdad? Y aquí más o menos en cuanto a la terminación de borde, pero después en su extensión tiene un corte arbitrario, porque si se fijan bien, el perfil original del parterre llega hasta donde les estoy marcando, y sin embargo ahí no, el resto se metió baldosa, se hizo desaparecer este parterre circular, también baldosas, también este semicircular, también totalmente embaldosado, ¿verdad? Entonces esta fuente, una especie de espejo de agua hecho por gente que no sabía cómo se hacía un espejo de agua, y lo pintaron con este color de celeste balneario, cuando en realidad un espejo de agua tiene que tener un fondo lo más oscuro posible para poder tener ese efecto de espejo. Entonces nunca fue otra cosa más que eso, que una especie de balneario, ¿verdad? Y recuerdo yo esa justicia poética que se dio a los pocos días de haberse inaugurado, y que hacía muchísimo calor, y que medio tomó por asalto esto la gente de la Chacarita como una gran piscina, ¿verdad? Y fue la única vez que me gustó cómo quedó eso, ¿verdad? Era una piscina comunitaria y todos los chicos ahí muy felices, ¿verdad? Bueno, después con el tiempo, por supuesto, otra característica de la municipalidad en Paraguay es que no tienen cultura de mantenimiento. Se fueron descomponiendo los motores, a nadie le interesó reparar, esto quedó ahí seco por mucho tiempo, y ahora creo yo que en algo incidió algunos artículos que publicamos con Marley hace un par de años, cuestionando el estado de la Plaza de Armas. Decidieron finalmente demoler esta especie de piscina, y lo empastaron, ¿verdad? Como para dejar en una especie de stand-by, y que el gobierno diga que, bueno, va a ir buscando
unas soluciones que sean más apropiadas, ¿verdad? Pero todo el sector en realidad de Plaza de Armas estuvo y está hasta hoy en día muy castigado. Yo les vuelvo a recordar estas 4 imágenes que ya las vimos en diferentes momentos de este semestre, que son todas del sector, ¿verdad? Les vuelvo a recordar que estas imágenes que se ven arriba, por ejemplo, son de los 2 costados, están tomadas también desde la parte alta del Cabildo. Son los jardines de la antigua costanera, que habían sido diseñados por Juan Zamudio. Entre paréntesis, un artículo nuestro de Marley mío sobre Zamudio sale este fin de semana en el Nacional. Estos jardines, por ejemplo, ya hablamos en su momento de su originalidad, de su valor histórico, de la importancia que tiene, tratándose justamente de que sabemos quién es el autor y quién fue justamente el autor, la importancia que tiene para las artes plásticas acá en Paraguay. Son todos espacios totalmente degradados, en algunos casos ya jardines totalmente desvanecidos, pero queda el predio, ¿verdad? No es que se construyó nada ahí, ¿verdad? Entonces eso facilita un poco también las cosas para que podamos hablar de una restauración y no de una recreación, ¿verdad? Porque si bien estos jardines ya no están, no es que se construyó nada ahí, entonces se puede trabajar sin ningún problema, ¿verdad? Pero fíjense, por ejemplo, a lo que se llega cuando no se tiene conocimiento o incluso hasta le podría decir no se tiene interés en conocer la historia de un predio, porque no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de la Plaza de Armas, o sea, es el sitio fundacional de Asunción y casi podríamos decir que es el sitio fundacional de Paraguay y de muchas ciudades de la región, ¿verdad? Considerando que Asunción fue madre de ciudades. Eso que usted tiene ahí en pantalla, por ejemplo, es resultado de un concurso que se hizo en el año 2010 en el marco de la preinauguración de la nueva costanera, la que existe hasta hoy, la Costanera Norte. Un concurso abierto para rediseñar los espacios públicos en torno al Cabildo. Y este proyecto que ustedes ven ahí en pantalla, de un arquitecto muy prestigioso, así entre comillas, es el proyecto ganador, ¿verdad? Y fíjense que no hay ninguna sola reminiscencia a lo que estuvimos viendo en la imagen anterior, ¿verdad? Además de que es de por sí muy feo el proyecto, con una voluntad de constructivista que yo no sé por dónde se explica o se justifica. Acá están protestando, quieren nombres, dice. ¿Quieren nombre? ¿Quieren Judascay ustedes? Eso es lo que quieren. Están ya con su mecha ahí encendida. ¿Quieren Judascay ustedes? No le voy a decir el nombre del arquitecto. Su estudio se llama Bauen. Qué pesado. Bueno, se quedaron tranquilos, se quedaron conformes. Se quedaron conformes, bueno. No solamente es una propuesta horrorosa y totalmente desconectada de la realidad, es una falta de respeto a la historia que tenemos en ese predio en particular, ¿verdad? Desde la fundación de la ciudad y con esos casos tan interesantes que estuvimos viendo recién, ¿verdad? Creo que eran de los jardines más lindos de carácter público que llegó a tener Asunción ahí, ¿verdad? Y ni qué hablar del hecho de que tuvimos una costanera que tuvo ni más ni menos que 4 terrazas, ¿verdad? Que era una complejidad bastante alta, ¿verdad? Mucho más compleja en su concepción que lo que es la Costanera Norte hoy en día, ¿verdad? Que es simplemente una faja vehicular con algún ancho que está ahí sin mayor tratamiento y donde la voluntad de la gente de poder vincularse al río nomás hace que eso funcione, ¿verdad? Pero el diseño en sí es pobrísimo el que tiene la Costanera de hoy. Muy pobre en relación al diseño que tuvo hace 95 años. Y hasta les diría que el autor de la Costanera actual
es bastante consciente de la pobreza de su propuesta, porque el otro día le estuve escuchando en el foro de las asociaciones de arquitectos y de una manera extremadamente grosera y vergonzosa, y lo dijo más de una vez, negó la existencia de la costanera original. O sea, es como que él inventó la costanera para Asunción. Y es increíble porque pasa enfrente, así en las narices de la costanera antigua pasa su cinta vehicular, a la que le llama costanera, ¿verdad? Y van gloriándose de que él consiguió que Asunción tenga una costanera y se vincule al río, ¿verdad? Imagínense, así que descaro, ¿verdad? Pero bueno. Felizmente este proyecto no se llevó a cabo, quedó ahí, ¿verdad? Como uno más de los tantos concursos que tenemos de arquitectura que finalmente se terminan archivando, ¿verdad? Al igual que este, otro caso. Yo Sí. quiero ir atrás, quiero Sí. sumar un poquito. ¿Ahí? No, eso es muy lindo, pero no. Siguiente. Gracias. Además, otro tema, chicos, este proyecto, por más que es de hace como 15 años atrás, ¿no? Más, 15 más o menos. Es interesante ver su representación, ¿verdad? Si hay algo que como arquitectos siempre estamos teniendo en cuenta la docencia, es la representación arquitectónica de un proyecto. O sea, cada vez que ustedes tienen proyectos en sus talleres, considero, al menos en el mío, que yo soy del E, tenemos en cuenta lo que es la representación arquitectónica de un proyecto, o sea, cómo se presenta, cómo se dibuja un proyecto, ¿verdad? Y ahí entran los, qué sé yo, los cortes, plantas, ya saben ustedes, y ahí se tienen en cuenta las características del lugar a la hora de representar. Por ejemplo, la topografía, ¿verdad? Ustedes saben si hay un río, es que qué hay en el contexto, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención cómo un proyecto de semejante envergadura, de semejante estudio de arquitectura, puede presentar algo así, ¿verdad? Porque por más que ya sea hace unos años atrás, ahí te hacen como que todo está en un terreno plano. Hay una diferenciación de escala increíble, o sea, el césped que no sé de dónde sacaron ahí, no hay una costanera, no hay un desnivel de terreno, no se representa. No vive nadie ahí. No vive nadie ahí y todo es césped, no sé, parece que ¿saben qué? Parece que alguien agarró y tiró una maqueta en un estadio, no sé. No tiene, vos podés pensar que ese proyecto está en cualquier lugar. Puede estar en un lotamiento, o puede ser que esté en un estadio, o puede ser que esté en Chacoí, no sé. Entonces, es sorprendente eso, ¿verdad? Y ni se tuvo en cuenta la escala, ¿verdad? Porque el césped se puede ver perfectamente su césped, ¿no? No sé cómo es. Creo que el césped tiene prácticamente el mismo tamaño que la ventana, ¿verdad? Exagerando un poco. Entonces, son temas así como que la realidad no se tiene en cuenta y me sorprende, ¿verdad? Porque creo que eso ya en taller se les está exigiendo siempre. Y dos, el tema de la costanera y su historia. No justamente la costanera antigua, que es la que nosotros estamos viendo, sino que sabemos muy bien que el proyecto de la Ribera, por ejemplo, ya es un proyecto que se estaba haciendo en el 95. No fue el primer adelantado de este señor el que vino a realizar ese proyecto de la costanera. O sea, no fue el primero. Y ni estamos hablando del primero, que ya está. Sabemos bien que Alfaro ya estaba trabajando con la costanera y no se realizó, pero este te viene y te dice algo así como que yo empecé con todo, ¿verdad? Y nada, cuando uno desconoce las cosas es un poco fácil, ¿verdad? De convencer, pero cuando somos arquitectos, estas versiones son un poquito, no quiero hablar mal, pero son un poquito desubicadas, digamos, para no decir otra cosa. Bueno, podemos continuar este render. Sí. Este Lumion 1. Sí, este render no está mucho mejor. Es de otro concurso del año 2015, si mal no recuerdo.
fue un proyecto también convocado por la Municipalidad de Asunción para intervenir en el sector de las 4 plazas, ¿verdad? Donde está, aquí se ve el perfil del oratorio Panteón de los Héroes, el sector de Plaza de la Democracia, la actual Plaza Libertad y la actual Plaza Oleari. Este es el proyecto ganador, les cuento. Muchísimo dinero se invirtió en este concurso. Fue uno de los concursos con mejor premio en metálico. El ganador llegó a algo así como $10,000. Y fíjense, no hay prácticamente ningún gesto de rescate histórico de ninguno de estos predios. Yo no les digo ya de lo que estuvo antes, o sea, del diseño previo al de la Plaza de la Democracia, porque en el caso de la Plaza de la Democracia, bueno, paciencia, ahí sí que realmente se echó a perder, tampoco era una belleza de diseño, ¿verdad? Pero se echó a perder de momento que se excavaron 2 niveles, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay manera de hablar de una restauración, porque hay como 8 metros de tierra que ya desaparecieron, ¿verdad? En todo caso, una recreación, una recomposición se podría eventualmente plantear, ¿verdad? Pero ahí tendríamos que sentarnos a debatir si lo que se quiere reconstruir tiene un valor estético realmente que amerite, ¿verdad? Pero en el caso de las otras 2 plazas, en el caso de la Plaza Libertad o de la Plaza Oleari, ahí tenemos, y también en el caso de los jardines del oratorio, ahí tenemos 3 casos de diseño donde sí se puede todavía plantear la restauración en algunos casos, la recreación en otros, ¿verdad? Y donde este proyecto tampoco da mucha, o sea, manifiesta demasiada sensibilidad hacia eso, ¿verdad? De repente hay algún que otro gestito ahí que podríamos decir que es interesante con el tema de desplazar ese monumento tan desproporcionado que está en la Plaza Libertad, pero más allá de eso, si se fijan bien, y sobre todo me parece muy grave esto, ¿verdad? La manera en la cual tratan en su propuesta el entorno del oratorio, ¿verdad? Porque aquí hay unos jardines, y son unos jardines que no son para nuestra historia en particular cualquier jardín. Ya hablamos en su momento cuando hablamos de estilo y les mencioné yo que este jardín dentro de los espacios públicos no de Asunción, de todo Paraguay, probablemente sea el único caso que tenemos hasta el día de hoy de un jardín de estilo modernista en espacios públicos, ¿verdad? Porque el modernismo pasó de largo, así como el moderno también, ¿verdad? Pero incluso con el moderno tenemos 3 o 4 casos dentro de Asunción, ¿verdad? Y algún que otro caso en otras ciudades del país también. Pero modernismo como tal, probablemente este sea el único caso en espacios públicos. Entonces, ningunear eso y directamente suprimir ese diseño para plantear acá algo que no se entiende bien, por una especie de espejo de agua, que uno no sabe nunca para qué, ¿verdad? Ni para quién, y el resto tanto piso y cero vegetación, cuando perfectamente se puede restaurar este escenario que tenemos aquí, ¿verdad? Porque los parterres existen todavía hasta hoy en día. Sería una cuestión de identificar las piezas faltantes de esta luminaria, ver qué tipo de vegetación había acá y se recupera con bajísimo presupuesto y estaríamos recuperando, como les digo, el único caso que se conoce en todo Paraguay de un jardín de línea modernista en espacios públicos. Otro caso más horroroso todavía, el caso del último proyecto de intervención en la Plaza Uruguaya de ese mismo año, prácticamente del 2010 creo que es. 2010, Gamaldi. Por ahí. Ay, pero sí, profe, 2010 era, o 2012, realmente me estoy confundiendo. Por ahí. Un proyecto que se presentó con bombos y platillos y se presentó como un proyecto de restauración de la Plaza Uruguaya.
Cuando empezamos a preguntar, ok, qué genial, ¿y quiénes son los arquitectos restauradores de este jardín histórico? No existía ningún experto en restauración de jardines y de hecho prácticamente no había ningún experto en restauración arquitectónica luego dentro del equipo, ¿verdad? Y nadie luego se quería hacer responsable, era algo que salió de la municipalidad, pero nadie firmaba, pero a tambor batiente llevaron adelante el proyecto y ahí pueden fijarse, esto fue una infografía que se había publicado en algún periódico en aquellos años, como acá, por ejemplo, esto que les estoy marcando con el cursor, lo que originalmente eran parterres, automáticamente le llenaron de baldosas, bueno, no es baldosa, es un tendido ¿cómo se llama esta piedrita? De canto rodado. Se consolidó lo que, así como en el primer caso que vimos, también había ocurrido en el medio de la Plaza Uruguaya, otro lugar predilecto también para las manifestaciones cívicas. Se colocó una gran fuente en el 2003 ahí y se consolidó esto poniéndole además un pedestal y una escultura, cuando en realidad lo que correspondía era liberar, porque el proyecto original tenía limpio ese espacio central justamente para albergar personas y que no se estén pisando los parterres. Colocaron baldosones que no son de alto tránsito, que son horripilantes. No tomaron precauciones sobre los senderos que eran curvos en su momento y que hoy en día están totalmente rigidizados, parecen todos momificados. No hubo un estudio de vegetación ni un estudio de mobiliario original, no hubo un estudio de uso, de diseño. En síntesis, no hubo una investigación histórica previa. Entonces, cae esto, si le vamos a seguir llamando restauración, cae esto dentro de lo que se denomina en el campo de la restauración arquitectónica, la restauración romántica, que es básicamente una restauración cándida, inocente, naif, que no tiene ningún conocimiento de la historia, entonces plantea lo que forma parte del imaginario de quien hace ese diseño, ¿verdad? Y como no estamos hablando de un jardín que existió en el siglo XVII, sino es un jardín de fines del siglo XIX, por lo tanto existe muy buena documentación, es realmente un despropósito que se plantee un proyecto de restauración sin que se haya cumplido la primera etapa de un proyecto serio de restauración, que es justamente la investigación histórica del predio. Le cercaron con rejas, gran negociado también de algunas autoridades, ¿verdad? Se colgaron una fotografía en la cual hay uno de los perímetros, o sea, uno de los lados de la Plaza Uruguaya que durante 2 años apenas tuvo rejas, que era para simplemente generar una delimitación entre la estación del ferrocarril y la plaza propiamente dicha, y con esa fotografía justificaron la licitación para enrejar por completo la plaza, ¿verdad? Por supuesto, el herrero habrá terminado muy feliz y con ese solo proyecto ya habrá resuelto todo su futuro económico, ¿verdad? Y bueno, así que, y fíjense, por ejemplo, el tema de las librerías que están usurpando ese espacio, porque esa es la verdad, están usurpando ese espacio desde los años 70, 80 y 90 respectivamente, porque son 3 marcas de librerías, se quedan ahí, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues se quedan porque hay que promover la cultura y qué sé yo, ¿verdad? Pero vamos, ¿y por qué estas 3 y por qué no otras, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, uno ve y estas librerías tienen sus sedes en otros lugares. Una de ellas tiene su sede central sobre San Martín, ¿verdad? Y es su sede central. Quiere decir que poco no ganan, ¿verdad? Porque ¿saben lo que cuesta un terreno sobre la Avenida San Martín? No necesitan estar usurpando nuestros espacios públicos. Quizás alguna vez necesitaron, pero hoy en día ya no, ¿verdad? Hoy en día ya es un gesto agresivo sobre el resto de la sociedad.
y nada de eso, ¿verdad? Son vacas sagradas, no se puede tocar, incluso se consolida, ¿verdad? Esto que les estaba mostrando, esta explanada que se creó, más estas otras cercanas, todo es para que sea funcional a esas librerías, ¿verdad? Pero para el resto de los ciudadanos no, y sobre todo es una alteración muy grave del trazado original, ¿verdad? Y a eso agregarle otra vez eso que les habíamos comentado, que esto tenía esculturas distribuidas a lo largo de todo el sector que cumplían no solamente una función estética, también una función simbólica de acuerdo a su disposición dentro del jardín. Y retiraron todas las esculturas y las colocaron todas sobre un eje como si fuese una especie de bazar de escultura, ¿verdad? Entonces uno se va y ve las esculturas una al lado de otras, cuando en realidad la idea era que esas esculturas estén mimetizadas entre la vegetación en cada uno de los cuadrantes de la plaza, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la Plaza Uruguaya. No sé, Mandy, si quieres comentarles algo más al respecto, ¿verdad? Que justo es el proyecto que estamos trabajando en este momento, ¿verdad? Sí, claro, más ese tema, ¿verdad? De cómo, que nuevamente puntualizar qué importante es que gente que realmente esté preparada en el tema de patrimonio es la que tiene que formar parte de este equipo de trabajo y nuevamente, por más que esté preparada, que tenga experiencia identificable, reconocible otra vez, ¿verdad? Porque muchas veces son gente que están en el área pero no tienen ninguna experiencia y es un poquito delicado, o sea, son situaciones muy delicadas para trabajar, ¿verdad? Y me parece completamente, no sé, me desorienta como ninguna persona, ningún profesional especializado en el tema no forma parte de estos equipos. ¿Cómo cocinar sin un cocinero? O sea, es raro. O sea, como siempre digo, para temas comunitarios, cosas que hacen en el vecindario, cosas así, obviamente se entiende todo lo que se haga, pero para un tema institucional, municipal, por ejemplo, o de entes del Estado, ¿cómo van a trabajar así, verdad? Bueno, solo eso, profe. Sí, no, está bien. Y eso, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un caso fuera de Asunción. Este es el caso de la Plaza Libertad de Villarrica. Ya vimos también este caso en su momento. Un jardín que tiene ya... O sea, la plaza como predio tiene ya bastante más de 100 años, ¿verdad? Es elemento constitutivo del pueblo de Villarrica desde que están asentados ahí ya hace más de 200 años, ¿verdad? El diseño de esta plaza en particular no se sabe todavía ciencia cierta, pero es una cuestión de investigar un poquitito, profundizar investigaciones. No se sabe exactamente cuándo es, pero sí se sabe que ya tenía algún trazado bien definido hace más de 100 años, ¿verdad? Y que probablemente alrededor de la década del 40 adquiere un trazado que es bastante más orgánico, que ya lo emparentaría con el estilo moderno. Ahí pueden ver acá la Catedral de Villarrica, una porción de la plaza propiamente dicha, y acá la escultura que está en el centro mismo de la plaza, que es una escultura alusiva a la libertad, ¿verdad? Porque el nombre que tiene la plaza está vinculado lógicamente a esta escultura, o mejor dicho, la escultura está vinculada al nombre que se le da a la plaza, y la plaza a su vez tiene ese nombre para homenajear el centenario de la independencia del Paraguay, ¿verdad? Así que tiene este nombre desde principios del siglo XX. Acá tenemos otra imagen donde ya se puede ver el trazado posterior, ¿verdad? El que entendemos que es de la década del 40, donde ya se trabajan formas curvas, donde se presume, según estuve conversando con gente que trabajó en la restauración de esta plaza, se presume que no son resultado de la circulación espontánea de la gente, sino que responden a trazados de curva francesa, ¿verdad? Yo le hablo de curva francesa, probablemente ustedes ya no tienen idea de qué le estoy hablando, ¿verdad? Porque ya es muy de la vieja escuela
el trazar curvas con las plantillas, a las que se les llama plantilla de curva francesa, que son de curvas irregulares, ¿verdad? Pero googleen y vean un poco qué son las curvas francesas y cómo eran las plantillas, y les va a llamar mucho la atención. Porque creo que ya en dibujo ya no se utiliza eso hoy en día en la cátedra de dibujo. Salvo que me digan lo contrario. Bueno, la cuestión es que yo les había comentado en su momento que hubo algunas demoras para la inauguración del monumento, que debió haber estado listo para el centenario en 1911 y se inauguró recién en 1917. Un monumento diseñado por el escultor Almeida, uno de nuestros escultores más importantes. Y entonces, en el marco de los 100 años de conmemoración de la inauguración de aquel monumento, la municipalidad puso lo que tenía que poner para que se restaure no solamente el monumento, sino toda la plaza, ¿verdad? Entonces, se conformó un equipo con arquitectos y gente de otras disciplinas también, que sin tener en el equipo gente experta en restauración de jardines históricos, sin embargo, creo yo que lo hicieron dentro de todo bastante bien, ¿verdad? No por supuesto perfecto, pero sí por lo menos bastante respetuosa la intervención que hicieron, ¿verdad? Donde se puede ver que se hizo un relevamiento de la situación original, se hizo algunos análisis de curvas, así que se reforzaron algunas, se corrigieron otras, se generaron diseños de mobiliario con un estilo contemporáneo para que contraste y quede claro que no es de época. No entraron en esa manía de estar comprando banquitos que simulan ser de un estilo Art Nouveau, materializado de una manera súper pobre y que salen carísimos, ¿verdad? Como los que están, por ejemplo, ahora sobre el paseo central de la avenida Carlos Antonio López, que son más de 200 bancos, 204, 205 bancos, y cada uno de ellos salió cerca de 1 millón de guaraníes. Una cosa absolutamente horrorosa, ¿no? Acá tuvieron digamos, el tino de diseñar equipamiento para que quede claro que eso no forma parte ni se está tratando de simular algo que no es, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta imagen, por ejemplo, es de no hace mucho tiempo, ahora más o menos unos 4 o 5 años, de la plaza ya así totalmente restaurada, ¿verdad? Creo yo que quedó bastante bien, bastante agradable, independientemente de que, como les digo, no se siguieron todos los pasos y probablemente pudo haber quedado todavía mucho mejor si es que se lograba una investigación histórica más profunda. Pero bueno, era casi como una obra complementaria lo de la plaza en sí, porque lo prioritario en aquella época y para este equipo era la restauración del monumento, ¿verdad? Que es este, al que sí le hicieron todo el tratamiento, la limpieza, e incluso incorpora criterios de iluminación artística. No es simplemente un spot que le apunta, ¿verdad? Sino que está estudiado el tipo de iluminación para monumentos, ¿verdad? Creo yo que en comparación por lo menos a los casos anteriores que estuvimos viendo, esto es mucho más respetuoso, ¿verdad? Del objeto intervenido. Otro caso, ya en su momento la profe Marley les habló cuando dio la clase sobre tipología, de que el elemento estrella de los jardines es la vegetación, pero eso no significa que sí o sí tenga que tener vegetación, ¿verdad? Y que en realidad todo espacio abierto es materia de interés de la arquitectura del paisaje. Y entonces, con esa premisa, también las escalinatas públicas forman parte, son un tipo de interés de la arquitectura del paisaje. Y si tenemos que hacer un listado de tipos históricos de arquitectura del paisaje en Asunción en particular, pero en Paraguay en general, las escalinatas forman parte de ese tipo, ¿verdad? Ahí tenemos algunos casos
de Miguel Ángel Alfaro, esta que es la que está a la vuelta de la escalinata Antequera, que es la escalinata Manuel Domínguez, se llama hoy, en aquella época se llamaba la escalinata Quiadán, que habrán visto también que fue víctima de un par de accidentes de tránsito bastante desafortunados hace unos pocos años. Recuerdo un vehículo que pasó totalmente de largo luego y terminó sobre la calle Manuel Domínguez, destruyendo toda esta balaustrada. Y bueno, de la nada, la municipalidad, que decía que no tenía fondo para restaurar, consiguió algún fondito y se armó a toda hora un equipo. A la cabeza de este equipo estuvo uno de los responsables también de la restauración del monumento de la plaza anterior, esta de Villarrica, que es Carlos Patusa, una persona que sí está preparada para restauración de monumentos, puntualmente hablando. Y Carlos Patusa, con presupuesto mínimo y con un cronograma que creo que era una cosa absolutamente absurda de 30 días, creo que lo hizo dentro de todo con bastante seriedad, ¿verdad? Acá se puede notar, por ejemplo, como en una de las paredes está una ventana estratigráfica. Esto ya me da a mí la pauta de que él sabe de lo que está haciendo. Entonces se hizo un raspado buscando las diferentes capas de pintura y en función a eso él tomó una decisión que finalmente fue una decisión de buscar un tono intermedio, ya que todas las pinturas que tuvo la calinata desde su inicio hasta hoy fueron distintas saturaciones del mismo color. Entonces tomó un tono intermedio y con eso se pintó de nuevo toda la escalinata una vez que se hizo la reparación de esa balaustrada, ¿verdad? Pero si se fijan, acá, por ejemplo, en estos leones que encabezan, no hubo ya presupuesto ni siquiera para restaurar, pobrecito, se les pintó nomás ya otra vez, ¿verdad? Acá está totalmente picado y pintado encima, con lo cual tenemos la pista de que el presupuesto de todas maneras fue mínimo y que muy a pesar del grado de profesionalismo de quien estuvo a la cabeza, cuando los políticos te apuran, queda claro que realmente no les importa nada y los efectos finalmente son peores otra vez, ¿verdad? Acá tenemos 3 imágenes de la semana siguiente en la cual se inauguró, así entre comillas, la reforma, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, creo que se llega a notar, acá les marco con el cursor, la humedad ascendente que está apareciendo a la vista y no puede ser, hace una semana recién que se estaba interviniendo esto, ¿verdad? Los baldosones de hormigón, que ya les dije, estos no son baldosones para alto tránsito, se debió haber retirado por completo y haber puesto unos baldosones que sí correspondían. No hubo un tratamiento de color diferenciado para las guirnaldas ni para los elementos singulares como las balaustradas o estos remates de la balaustrada, nada, es un solo tono de pintura para todo. Y acá incluso pueden ver ustedes, esto creo que esta foto yo tomé, no es ni en la semana, al día siguiente de la inauguración. Fíjense, a las apuradas, ni siquiera una limpieza de obra, ¿ven? Así todo chorreando quedó, acá ya quedó picado luego. Bueno, así en este estado que ustedes ven, se inauguró, así entre comillas, esto. Por supuesto, la inauguración fue de noche para que no se noten estos detalles, ni esto, ¿verdad? Acá estos elementos que se abrieron y se volvieron a tapiar y que, como les digo, un par de días después estaban repletos de marca de humedad. Una vergüenza realmente, ¿verdad? De la cual yo en lo personal, como le digo, aunque no le conozco, nunca tuve trato con Carlos Patusa, no sé si es buen tipo o mal tipo, pero a mí me da la impresión de que hizo lo que pudo, pero que realmente desde la municipalidad no se tomó en serio el tema, ¿verdad? Bueno. Y la gran pregunta es cómo respaldamos todo esto, ¿verdad? Nosotros empezamos este semestre comentándole con Mario a ustedes que un grave problema que tenemos en Paraguay es que
no está reconocido dentro de la ley de patrimonio cultural el jardín histórico. El jardín histórico no es objeto de protección. Uno revisa la ley de patrimonio cultural, que es la ley 5621/16, y encuentra un detalle bastante importante de todo lo que se considera patrimonio y no figura la frase jardín histórico. Y probablemente somos el único país del continente que no reconoce su producción paisajística como parte del patrimonio. Entonces, muchas de las cosas que nosotros podamos plantear en realidad no tienen un respaldo legal. Por eso les decía hace rato que más bien depende mucho de la coyuntura, de qué tan sensible es la administración municipal de tal o cual ciudad en un momento determinado, ¿verdad? Por supuesto, tenemos la expectativa con Marley de que eso cambie pronto. Creemos que ya está cambiando. De hecho, antes de empezar esta clase, media hora antes, tuvimos una reunión en el marco de uno de los comités de trabajo patrimonial que tiene el Mercosur y en el cual estamos integrando Marley y yo justamente por el trabajo que venimos haciendo en esta cátedra, ¿verdad? La Secretaría Nacional de Cultura nos invitó y nos incorporó como asesores representantes para Paraguay en el caso de jardines históricos, y se está buscando generar unas normativas de carácter regional que también puedan replicarse a nivel nacional, ¿verdad? Así que de a poquito, con un poco de paciencia y sobre todo con seriedad en los argumentos, vamos, no le digo, ya nos pusimos empatados con el resto de la región, ¿verdad? Porque el caso de Brasil, que ya tiene catalogaciones de jardines históricos de 1938, ¿verdad? Hace más de 90 años. Estamos lejos todavía, ¿verdad? Pero creo que en estos últimos 5 años hemos conseguido, desde la cátedra con Marley, dar algunos avances más rápidos en el tema, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entonces, ya que la ley de protección de patrimonio cultural paraguaya no menciona el tema, qué tenemos de respaldo? Bueno, y tenemos de respaldo primero algunas cartas de restauro. Las cartas de restauro son documentos que para quienes no han hecho las materias de salida del área de patrimonio, les comento que son documentos firmados por representantes de naciones, documentos técnicos que se utilizan como base para normativas internas en cada país. Para restauración, ya desde la década del 20 del siglo pasado, o sea, ya hace 100 años, se van generando reuniones en el marco de diferentes organismos multilaterales, por ejemplo, la UNESCO, reuniones que no son necesariamente anuales, pero de repente son cada 2, cada 3 años, y son donde se van tratando temas específicos de la disciplina, como por ejemplo el tema patrimonial, tiene todo su comité de trabajo, ¿verdad?, estable. Y en el caso justamente de los comités de patrimonio internacional que se organizaron en torno a la UNESCO, en el año 1972 signaron el documento conocido con el nombre de Carta de París, que es la carta que reconoce para todos los países signantes un criterio unificado de qué se entiende por patrimonio natural y cultural. Por supuesto, como les digo, ya existían muchas cartas previas, ¿verdad? Y algunas muy importantes, como las cartas de Venecia del 64 o la de Quito del año 67, ¿verdad? La carta de París a nosotros en particular nos interesa porque plantea una especie de actualización de todo lo hecho hasta el evento anterior. Entonces es una especie de, bueno, ok, ya estuvimos reuniéndonos desde la década del 20 hasta fines de la década del 60, ya podemos procesar todo lo que se estuvo hablando y redactemos de nuevo el documento y tengamos algo más unificado.
y Paraguay firma esa carta. O sea, los representantes de Paraguay firman y eso se ratifica después aquí. Entonces, Paraguay es signataria de esa carta en particular, ¿verdad? Que da algunos criterios generales de cómo abordar el patrimonio histórico-cultural. Lo interesante es que en uno de los ítems de esa carta menciona que en adelante todos los documentos que salgan como resultado de la misma organización tienen también un visto bueno automático de la organización. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el año 81, o sea, 9 años después de esa carta, se reunieron en la ciudad de Florencia y por primera vez se decidió tratar específicamente el tema de jardines históricos, ¿verdad? Hasta entonces era el patrimonio de carácter urbano, el patrimonio edilicio, pero el tema de los jardines nunca había sido abordado de manera específica hasta el año 81. Y en el año 81 entonces se trabaja este documento, que es el documento más importante a nivel mundial que tenemos para respaldo de los jardines históricos, que es la famosa Carta de Florencia, un documento súper corto que creo que está alzado en la plataforma, y si no lo googlean, no tiene más de 4 o 5 páginas, donde hay una serie de criterios de carácter conceptual y también de carácter operativo para intervenir en jardines históricos. Paraguay no firmó esta carta, o sea, no tuvimos los representantes, si mal no recuerdo, en este evento en particular, pero tampoco rechazó. Y al no rechazar, como les digo, esta Carta de París, entonces nos vincula bajo esa famosa premisa de quien calla otorga, ¿verdad? Así que esa digamos, leve vinculación tenemos, pero siempre aclarando que las cartas no son leyes, son recomendaciones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven? Sirven para que se utilicen como guía para que los gobiernos locales desarrollen normativas específicas, llámese leyes, llámense ordenanzas, llámense resoluciones. Y nosotros hasta el día de hoy, como les digo, no tenemos todavía desarrollado de manera específica. Pero ya estamos trabajando en eso y esperamos a más tardar el año que viene tener ya novedades concretas, ¿verdad? Es la intención que tenemos por lo menos, y creemos que es también la voluntad que tiene la Secretaría de Cultura, o si no, no nos hubiesen convocado a Marley y a mí para este tema, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿cómo se llama nuestra ley? Nuestra ley se llama de Patrimonio Cultural, que está buena la ley. Nosotros no queremos que se derogue la ley, lo que queremos es que tenga una actualización para que se incluyan algunos elementos que hasta hoy en día no existen todavía, ¿verdad? Entre ellos, lo que nos compete, que son los jardines históricos. Y finalmente, y esta es la ultimísima diapositiva del semestre, para que tengan una idea entonces de cómo deberíamos operar si es que tenemos la voluntad de la puesta en valor de un caso particular de jardín histórico, ¿verdad? Esto es lo que van a encontrar, digamos, es una especie de resumen que les preparé de los tópicos en común que van a encontrar en diferentes publicaciones que tienen que ver con la restauración de jardines históricos y respecto a cuál es el procedimiento, ¿verdad? Se empieza siempre con una investigación histórica, eso es fundamental, eso es lo que marca la diferencia entre una investigación romántica y una investigación científica. La investigación científica, que digamos en el campo de la restauración se funda a principios del siglo XX, tiene como primer paso innegociable la investigación de la historia del objeto sobre el cual se quiere trabajar. Y eso tanto para arquitectura edilicia como también para arquitectura de jardines. Uno tiene que revisar qué hay sobre el tema, qué se escribió, qué se fotografió, qué se filmó, qué autores intervinieron a lo largo del tiempo, qué le pasó a ese jardín a lo largo del tiempo, en qué momento se agregó qué elementos, en qué momento se retiraron qué elementos, en qué momento se distorsionó o se superpuso el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo.
En una segunda etapa se tiene que hacer un relevamiento del sitio, así mismo como se opera sobre una arquitectura edilicia. Tomar las medidas del perímetro, tomar las medidas de diferencia de nivel, la ubicación de cada uno de los elementos y la identificación de cada uno de esos elementos, ¿verdad? En el caso de la vegetación, perdón, de los jardines, ahí tenemos todos esos elementos que estuvimos hablando en la tercera clase o la segunda clase, ya no recuerdo más. Lo que tiene que ver con qué elementos vegetales existen hoy en día, qué mobiliario existe hoy en día, qué textura de piso existe hoy en día, qué otros elementos complementarios existen hoy en día, qué tipo de luminarias existen, ¿verdad? Y se contrasta con lo que se releva en la investigación histórica. Y una vez que uno tenga ese contraste, entonces puede ver qué persiste de épocas anteriores. Y a partir de ahí, entonces, se llega al tercer paso, que es el paso más difícil porque es el que tiene el grado de subjetividad más importante, que es el de tomar una decisión. ¿Y por qué le digo que es más difícil? Porque en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con que en realidad hay una superposición de diseños de jardines en un mismo predio a lo largo del tiempo. Entonces uno tiene que tomar la decisión de cuál es el diseño que uno va a rescatar. Y, por supuesto, eso tiene que estar respaldado, o sea, justificado con lo que obtuvimos a partir de la investigación histórica. Entonces, en función a eso, se va a elaborar el anteproyecto, que es nuestro cuarto paso, un anteproyecto, y una vez que se tenga un anteproyecto, entonces uno dice, bueno, ok, si este jardín que tengo pensado plantear como restauración se realizase, ¿cuánto costaría mantenerlo? Fundamental para ningún otro caso más que para el caso patrimonial, tanto de edilicio como de jardines, es fundamental meter en la ecuación el tema del mantenimiento. El mantenimiento es lo que en realidad va a hacer que algo sea exitoso o fracase antes de los 5 años. Y el mantenimiento tiene su costo monetario, por un lado, y también tiene una implicancia de recursos humanos muy importante, ¿verdad? Y no es una cosa menor en un país como el nuestro que no tiene cultura de mantenimiento. Acá las cosas se inauguran y después no hay presupuesto para mantener. Se inauguran, cuestan millones de dólares las cámaras del 911, pero resulta que no metieron en el presupuesto el mantenimiento de las cámaras y a los 2 años hay millones de dólares tirados a la basura. Y lo mismo pasa con los instrumentos de los hospitales, y con tantas cosas dentro de este país. No está previsto el mantenimiento. Y si no está previsto el mantenimiento, le garantizo que va a fracasar cualquier proyecto de restauración, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ver si esa propuesta demanda o no muchos recursos para el mantenimiento. Y si demanda muchos recursos, si es posible cumplir y si vale la pena cumplir, ¿verdad? En algunos casos puntuales, como por ejemplo ahí ya que estaba mencionando el compañero al principio de la clase, el caso del rosedal, por ejemplo. El rosedal va a demandar, el rosedal del botánico, digo, va a demandar unos recursos particulares porque no es cualquier especie vegetal la que puede ir ahí, ¿verdad? Entonces, se necesita tener personal permanente que esté capacitada, esté entrenada en el cultivo y el mantenimiento de rosas. Se tiene que tener un vivero especial aclimatado solamente para las especies de rosas de reposición. Se tiene que tener un sector de producción del abono específico para ese tipo de especies porque las rosas no son originarias de este clima y nuestro clima les castiga mucho, ¿verdad? Entonces, un montón de decisiones que demandan recursos económicos y recursos humanos giran detrás de ese mantenimiento y por lo tanto condicionan la sostenibilidad.
Entonces, una vez que uno verifique todo eso y asegure que va a tener los recursos necesarios a lo largo de por lo menos 10 años, entonces ahí uno se sienta a hacer el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Que es esto, la elaboración del proyecto. Ya después de haber tomado las decisiones, haber visto qué se cambia, qué se agrega, qué se mantiene, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, como les digo, ya se pasa a la ejecución y finalmente lo que va a hacer y demostrar que es exitosa la intervención, que es el mantenimiento que va a ser realizado en función también a una guía, a un reglamento de cómo proceder a lo largo de 5, 7 o 10 años, ¿verdad? De manera periódica para asegurar que siempre tenga el aspecto con el cual se reinauguró. Y ahí le faltó un puntito ahí al lado de mantenimiento. Esta es la ultimísima diapositiva y con esto doy por terminada la última clase teórica del semestre. Aplausos. Te cuento, a ver, yo seguro que están ahí tirando GIF, emoticons. Viene. Yo creo que así bien, por fin ya no van a más a hinchar los miércoles estos dos profesores. ¿Verdad que sí? Bien, al fin. Igual no importa la razón de festejo, hay festejo, eso. No, profe, dice Erika. Sí. Bueno, aula abierta, les escuchamos atentamente, gente. Dale. Demasiado gusto. Sí, claro, ahora que terminó, ¿verdad? Voy a extrañar, dice Erika. Hay demasiado material para hacer una segunda parte. De hecho, estuvimos conversando en algún momento con Marley de que ya tenemos suficiente material como para plantear esto en formato de especialización, ¿verdad? Necesitamos nomás un poco de apoyo para que nos den una oportunidad para algo así, ¿verdad? O sea, realmente sin ningún problema, y lo van a notar dentro de 3, 4 semanas cuando hagamos el recorrido por botánico. Perfectamente podemos montar un módulo que sea solamente jardín botánico, un módulo que sea solamente parque caballero. O sea, hay demasiada información. Igual para cuando ellos se vayan recibiendo, seguro Sí, que va a estar la especialización. Ojalá. Dos volvamos a ver. Yo no diría ojalá sea la especialización, más bien digo ojalá se sumen en ese momento. Ya lo doy por hecho. Bueno. Entonces, sí o sí. Para la gente que capaz que no estaba cuando estábamos empezando la clase de hoy, les cuento o les contamos que el miércoles, ¿qué fecha era? No, este 7 miércoles. Creo que era. No, este miércoles no. El miércoles 7. El miércoles 7 tenemos nuestro primer recorrido que va a ser en el centro, en los jardines históricos del centro de Asunción. Y nuestro punto de encuentro va a ser frente a la Catedral Metropolitana. ¿Ok? Ahí normalmente nos encontramos en la iglesia, en la plaza frente a la Catedral Metropolitana. Si de pronto no nos encuentran, estamos nomás con el profe en la esquina en Lidoval, normalmente. Pero siempre somos puntuales y para las 14 ya estamos ahí se va a hacer nuestro recorrido. Y normalmente somos puntuales y terminamos a tiempo también porque sabemos que tienen más actividades y como les dije antes, exigimos presencia porque en base a eso se hacen los trabajos prácticos y los exámenes finales. Y el segundo recorrido, sí, ahí el profe ya está poniendo los datos.
Llevar ropa cómoda, vamos a caminar, championcito, llevar agua, protección del sol, ¿verdad? Normalmente no se suspende, es por lluvia, sí, a no ser que sea un aguacerito, no, ¿verdad? Eh, bueno, si hay paro, sí, si hay golpe, sí. Acá el tema político, los problemas políticos que tenemos siempre son varios, ¿no? Pero normalmente no suspendimos. Nunca, creo que una vez creo que suspendimos porque llovió feo, profe. Algo Una así, vez, solamente una vez. en todo este tiempo que hicimos los recorridos. Y el siguiente recorrido sería, hay otra vez una pausa porque hay otro feriado, 14 y 15 de mayo, que no tenemos clase. A nosotros toca 15 de mayo, ¿verdad? Obviamente estamos sin clase. Y en el siguiente recorrido, Sí, no, porque si le pongo ahora se me van a confundir. sí, no les voy a poner Mm. nada de fechas, pero en el siguiente recorrido, o sea, el siguiente recorrido vamos a hacer en el Jardín Botánico. Para los que no conocen el Jardín Botánico, en donde queda puntualmente el acceso al Jardín Botánico, queda sobre la calle Artigas y primer presidente. Ahí es el acceso y nos vamos a encontrar también ahí para las 14 y vamos a terminar antes de las 16 también. Y bueno, y una vez que hagamos todo este recorrido, ahí, bueno, tienen que rendir su final. Y después recién se libran de nosotros, todavía no se libran. Pero tienen que hacer su trabajo en base a nuestro recorrido. Por Es, eso es importante que asistan. sí, porque yo ya les quiero avisar, porque pasó que hay cosas que son obvias, ¿verdad? Que no hay que decir y si no se dice, por lo visto, dan por hecho igual. Porque hay veces que presentan exámenes que te ponen la línea de pensamiento de cada uno, ¿verdad? Porque no se fueron a los recorridos y esto no es clase de filosofía, esto es clase, la idea es que, eh, eh, digamos, a ver, evaluar, ¿verdad? Lo que conocieron, lo que aprendieron, ¿no? En base a nuestras clases y a nuestros recorridos, ¿no? Entonces, les vamos a esperar, además son recorridos súper agradables, yo creo que les va a gustar muchísimo. Al fin vamos a ver sus caras también de paso, ¿verdad? Porque muchas veces nos tocó en época de la virtualidad que, hola, te dicen y no sabíamos quién era, porque ni quién encender su cámara. Entonces también vamos a verlo un poco, vamos a relacionarnos un poco a partir de pasado este feriado que tenemos, luego del feriado que tenemos. Creo que todos los datos al respecto ya están y bueno, estamos abiertos a preguntas para poder ir cerrando también. ¿Qué más, profe? No sé si me olvidé. No, eh, recordar nomás, una vez más, ¿verdad? Que las indicaciones de trabajo práctico las vamos a dar ese día. Después se va a alzar la plataforma, obviamente, ¿verdad? Pero las explicaciones las vamos a dar ese día, cuando terminemos el recorrido. El recorrido está pensado para que termine también antes de las 16, ¿verdad? No vamos a estar absorbiendo más tiempo del que corresponde para que ustedes también puedan cumplir con sus otros compromisos. Fuera de eso, lo que hago todos los semestres, profe, con permiso, mi autopromoción, ¿verdad? Comentarles que aprovecho yo siempre el día del recorrido para llevarles un libro, por si es que quieran, el de Arquitectura del Paisaje en Asunción. Voy a tener conmigo 60.000 para la gente que me pregunta. ¿Tienen descuento? No, ya es con descuentos. Ya está, mantiene su mismo precio de origen ya más de 2 años. Así que. ¿Sabes qué cosa era su primera? Bueno, Sí, bueno. ay, Pero está bueno, tiene muchas imágenes. ¿Eh? Bueno, y lo otro, sí, algo más de información eventualmente pueden encontrar tengo una página en Facebook que se llama Jardines Antiguos del Paraguay. Sí, lo voy a escribir acá.
Y en Instagram, así mismo, pero todo junto. Si por ahí les interesa, si quieren seguir, van a ver un poquitito, van a ver mucha información de lo que dimos acá y eventualmente alguna cosita más que voy complementando. Y eso. Súper. Y hay un punto que me estoy acordando de que les quería decir y no me acuerdo. Un punto importante. No, y eso, no está de más recordarles de que como nosotros no tuvimos exámenes parciales, nuestro trabajo práctico es lo que nos da una habilitación para que tengan derecho al examen final, ¿verdad? Es como su examen, sería el trabajo práctico. Pero no les quiero asustar, no es nada complicado. Si se van a los recorridos, no pasa nada. Para no asustarles también. De que digan, ay, tanta información y yo no sé, y el recorrido. No, tranqui. Si se van al recorrido, van a poder hacerlo. No, acá no estamos hablando de si se aplazan o no se aplazan. Estamos hablando de asegurar la máxima nota posible, ¿verdad? O sea, claro. Y eso. Así que creo que por ser este día tan excepcional, podemos ir cerrando entonces ahí, Marley. Y depende de ellos, profe, si no tienen alguna consulta. ¿No tienen algo más que comentar? ¿Le escuchamos? Si se le quedó todo claro, está bien, podemos ir cerrando. No hay duda. Emocionados, están llorando, por eso no pueden hablar. Cualquier cosa pueden escribir en la plataforma, famoso que tienen dudas antes del recorrido y cosas así, pueden enviar mensajitos por la plataforma. Cualquiera de los dos les va a contestar. ¿Ok? Sí, profes. Muchas gracias. Bueno. Súper. Gracias, Erika. Gracias, Gabriela. Gracias, Adrián. Gracias, María Paz. Gracias, Carlos. Gracias, Rodolfo. Nos vemos entonces de hoy en 15. Si no llueve. Nos vemos en el recorrido, profes. Chau, chau. Chao, chao. Gracias a todos. Chau, chau.